Hola, buenas noches, ¿cómo están? Hola, hola. Hola, Yaís. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos. Aquí esperando. Hola, Ursu. Hola, hola, Gloris, bienvenidos. Aquí dando un momentito para que nos vayamos conectando. Hola, buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar nuevamente acompañándome aquí en este domingo, en esta tardecita, como les fue de semana. Yo muy contenta, estaba esperando este momento para compartir con todos ustedes. Hola hermosa, gracias por estar. Para que hablemos de un tema que forma parte de nuestras vidas, de todos, que se hace presente en una etapa, en otra, en varios momentos, que no podemos prescindir de él. Es importante conocerlo, desmitificarlo, de alguna forma hacernos amigos del dolor. El dolor y sus perfiles y su profundidad y su luz. El dolor es la manifestación físico-emocional de la conciencia de la pérdida. La pérdida puede ser de algo material, de una zona de confort, de un estilo de vida, de un trabajo, de mi casa, de lo que conocía como hogar. La pérdida en algo más profundo de una relación, de una relación que era un sustento importante de afectos en la vida. Y puede ir hasta la pérdida de un ser querido porque ha dejado el cuerpo. El dolor es un sentimiento abrumador que ante este hecho ajeno, es ajeno porque finalmente es un acontecimiento sustentado por una pérdida, puede ser hasta un accidente que nos haga perder alguna extremidad de nuestro cuerpo, nuestra salud. Y entonces hay que vivir el duelo. Hay que vivir el duelo. Y la pérdida dura lo que tarda en aceptarse. Por eso los procesos de duelo tienen ciertos perfiles o capas de dolor. No necesariamente en este orden, pero se manifiestan en la negación y o sufrimiento, la tristeza y o depresión, la ira y o culpa, y luego la reconciliación y finalmente la aceptación. Y no es que la pérdida, cuando les digo que la pérdida dura lo que tarda en aceptarse, es que el proceso de aceptación y el sentimiento de pérdida finalmente es transitorio. El dolor es un sentimiento que va a pasar con la aceptación. Voy a ir a un ejemplo. Si alguien nace con, digamos, sin vista, más bien, con falta del sentido del oído, y se adapta a sus circunstancias de esta manera,
porque carece de la vista o carece del oído o incluso de alguna de sus extremidades, no está consciente de su pérdida. De principio va creciendo y va aprendiendo a relacionarse con la vida de manera plena sin este recurso que para las personas con las que nacimos con él pareciera formar una parte esencial, indispensable para relacionarnos de manera plena con la vida. Sin embargo, una persona que nace sin alguna extremidad, por ejemplo, sin su facultad para escuchar o para ver, puede tener una vida plena y no lo está sufriendo. Y luego vemos ejemplos como atletas paralímpicos desarrollando su potencial máximo, o vemos incluso gente sin brazos tocando instrumentos de manera magistral o creando obras de arte con sus pies maravillosos, o gente que no tiene ninguna extremidad y que da conferencias y que tiene una vida plena. Entonces, ¿qué está pasando? Mi profesor de astrología arquetípica cita mucho, por ejemplo, a Nelson Mandela, que escribía en uno de sus libros cuando estaba preso, que nunca se había sentido tan libre. Entonces, ¿cómo es que una persona que está presa puede expresar eso? Porque hay gente que en medio del más profundo dolor habla de sentirse en paz. Y es esta dimensión que la aceptación nos abre. Con la aceptación hay una readaptación a nuestras circunstancias para reorganizar, transformar nuestra vida y relacionarnos con ella de manera plena, generando nuestro máximo potencial. Entonces, Nelson Mandela, estando preso, decía, pero no había tenido tanto tiempo para descansar, escribir un libro, ahora tengo el tiempo para hacer lo que no me había permitido hacer. Es el proceso de aceptación, es el foco atencional no está concentrado en la pérdida, sino está concentrado en transformar mis recursos para relacionarme con la vida desde el máximo de mis potenciales. Ahora, para llegar a este proceso de aceptación, para generar este cambio y esta transformación de nuestras circunstancias, que es lo que la pérdida implica, hay que pasar por lo que se conoce como el proceso de duelo, que contiene diferentes perfiles del dolor. Hablaba del sufrimiento o la negación, que de pronto es el primer reacción ante una pérdida. ¿Y por qué es sufrimiento y negación? Es un tanto porque no tenemos la conciencia de la impermanencia de la vida. Vivimos fundamentados en un principio de impermanencia. No tenemos la conciencia de que vamos a morir o que nuestros seres más queridos van a morir, que nuestras relaciones van a terminar por una relación u otra, que nuestros vínculos más sólidos dejarán por una razón u otra de tener esa solidez. Y esta falta de conciencia, este apego a nuestras zonas de confort, nos hace conflictuar el evento sorpresivo de la pérdida
de este rumbo que llevaba nuestra vida. Y yo le llamo al sufrimiento o lo relaciono con una analogía. Es como voy por un camino y lo voy adornando, es el camino que yo voy andando, entonces le siembro arbolitos y florecitas y voy pasando la vida a través de este camino, disfrutándolo. Y de pronto, en medio del camino, se me aparece una montaña y al lado de la montaña hay abismos. Y de pronto digo, pero ¿cómo es que esta montaña está aquí? Y empiezo a pelear contra la montaña y le doy de patadas y le doy de puñetazos y me peleo con la montaña. Y no entiendo que tengo que escalarla y de pronto me digo, es que no tengo habilidades, es que ¿por qué la montaña está aquí? Y el sufrimiento es este ¿por qué? ¿Por qué a mí? Yo no lo esperaba, yo no lo merecía. Unas infinidad de razones que la mente nos da para pelearnos con el hecho en sí. Y una pérdida, una vez que sucede, instantes después quedó en el pasado, no hay nada que podamos hacer para cambiarla. Y usualmente nos quedaremos si nos atoramos en el sufrimiento. El sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse. Hasta que yo comprendo que no voy a mover la montaña, es que me voy a decidir a escalarla. Otro ejemplo del sufrimiento es si ya tengo la herida y el dolor es la herida de la conciencia de esta pérdida, y es como ponerle chile y limón a esa herida, picante y salecita. Es como todo lo que yo le agrego a través de esta carga emocional al dolor en sí mismo. El dolor es un sentimiento, es decir, es una reacción natural a este evento exterior que es una pérdida de cualquier tipo. El sufrimiento, la tristeza, la ira, la culpa, la depresión son emociones. Y a diferencia del dolor, están ocasionados por nuestros pensamientos, por algo interior. Cualquiera de estas emociones se nutre a través de nuestro sistema de pensamiento, nuestro sistema de creencia. Nuestro patrón de pensamiento es lo que va a nutrir estas emociones, a hacerlas fuertes y a darles intensidad. Hay que sentirlas, hay que dejarlas sentir. Están asociadas estas emociones. Hay quienes las pueden llamar como emociones negativas. Yo no me gusta el término negativo y positivo porque me parece que son dos perfiles de la misma cara, la cara que es la negación. Y ahorita les voy a hablar más, con mayor claridad sobre eso. Las emociones que, como su nombre nos dice, vienen del vocablo moción, movimiento, cambio, son transitorias, y en eso sí se parecen al dolor. Las emociones son transitorias y eventualmente se van a transformar, y eventualmente van a dejar una apertura, una experiencia, un conocimiento, un crecimiento en nuestra vida. Ahora, vivirlas tienen esta parte interesante. Si se nutren a través de mis pensamientos, quiere decir que puedo modificarlas con mis pensamientos, que puedo evaporarlas a través de mis pensamientos. Están asociadas a la sombra
¿Por qué? Porque el dolor, la tristeza, la ira, el sufrimiento, usualmente nos hacen ver, es como un filtro nebuloso que está entre mis ojos y mi principio de realidad, y todo pareciera verse sombrío. Carl Gustav Jung los llama, el dolor lo incluye dentro de lo que él llama los demonios de la mente. Otras corrientes, la mayoría de las corrientes psicológicas o incluso algunos espirituales las llaman sombras, como la noche oscura del alma, ¿no? Hay poetas místicos que le llamaba así a vivir estas emociones con intensidad. Hay que procesarlas. Los duelos, usualmente cuando el sufrimiento se comprende, cuando sabemos que esta montaña ya no voy a poder empujarla, que por más que la patee, que le pegue, que me pelee con ella, no voy a poder quitarla, no voy a poder moverla, entonces viene una especie como de tristeza, como de rendición, y la tristeza empieza a surgir y a brotar. Y esta tristeza la emoción de la tristeza es de las menos aceptadas socialmente, en nuestros círculos de amigos, en nuestra misma familia. Nos cuesta mucho contenerla, y esto es porque la mayoría tenemos temas no resueltos y nos resulta un espejo. Entonces caemos en esta historia de ser positivos, ¿no? Y es, pero si todo está bien, pero si mira todo lo que tienes, ¿por qué no volteas y ves en lugar de concentrarte en lo que perdiste? ¿Por qué no te concentras y te pones a ver que tienes una familia maravillosa, o que tienes un buen trabajo, que tienes vida, o que nos empieza a llegar esta lluvia de razones por las que no debemos sentir tristeza, y la realidad es que la estamos sintiendo? Y entonces empezamos a generar como esta especie de culpa de, es verdad, pero ¿por qué me siento triste? Pero yo no debería estar triste. Sí, está bien, se murió un ser queridísimo para mí, amadísimo, pero, ajá, tengo mis hijos, tengo mi esposo, ¿por qué debería estar triste, no? Hay todo este juicio en torno a la tristeza, hay esta poca contención, es como si, es como si nos opacara nuestra vida. Sentimos, y cuando una persona a nuestro alrededor, y esto es súper importante tenerlo claro, porque de pronto podemos dar mucha contención los primeros días, y cuando o nos pueden dar, esto es quien esté viviendo el duelo, de pronto se viene el duelo, se viene la pérdida, y los amigos, la gente cercana están ahí y tratan de contener, de ser parte, y nos muestran el apoyo o mostramos el apoyo. Pero empieza a pasar de los días y el duelo empieza a prolongarse, y la gente como que dice, no, ya, o sea, que le eche ganitas, ¿no? Y hay esta especie de presión que ejercemos sobre las demás personas, o que ejercen en nosotros, para que como que se salga de la tristeza, y empieza este positivismo a bombardear con las cosas que si tienes, como para decirte, no tienes derecho. Y yo te digo, hay todo el derecho de dejar sentir la tristeza. Claro, está este miedo de, ¿y qué si me la dejo sentir y me pierdo en ella? ¿Y qué si me dejo sentir la ira y me pierdo en ella? ¿Y qué si me dejo sentir estas emociones y me pierdo en ellas? Se sienten tan abrumadoras, se sienten tan sombrías, que hay esta especie de rechazo, hay esta especie de la siento, pero no. Entonces tendemos
a sofocar el duelo, tendemos a minimizarlo, a comprimirlo y así como empujarlo a una zona represiva nuestra y lo guardamos. Y entonces salimos al mundo, salimos a la vida pretendiendo que ya estamos bien. Y prueba de ello, de que no estamos bien, de que no ha sido liberada la emoción, de que el duelo no ha sido procesada, es que empiezan a surgir conductas obsesivo-compulsivas o adicciones, que es a través de las cuales empezamos a encontrar como esta fuga para encontrarle un sentido o darle, porque no es que se le encuentre, sino darle una especie de sentido y de placer a la vida. Y vamos ahogando estos duelos. Y si el duelo no está resuelto y si el duelo se queda ahí en una especie de ok, no me debo sentir triste, ya pasó un tiempo considerable de acuerdo a mi juicio y al juicio de la gente a mi alrededor y yo debo estar ya entera. Entonces, y además no es bueno estar triste y es sombrío y a nadie le gusta compartir con la gente triste. Otra vez, ¿por qué no nos gusta? Porque muchas veces es espejo para nuestra propia tristeza y ya hicimos nuestro trabajo en estar súper positivos y no sentir esa tristeza. Entonces no queremos estar con alguien que nos va a hacer un espejo y nos puede recordar esa herida. Entonces nos olvidamos y seguimos por la vida y de pronto viene otra experiencia más fuerte y los duelos son acumulativos. ¿Y qué pasa? Que llega un momento en que algo surge, quizá no tan fuerte o fortísimo, lo que sea, pero de pronto hay esta exposición de todos los duelos no resueltos. A veces es solo estar viendo una película y la película es como, ¿por qué lloro? ¿Por qué tanta tristeza? Y es esto, es duelos no resueltos. Y es muy común, por ejemplo, la tristeza, que otra vez repito, es de las menos aceptadas. La ira todavía tiene un poco más de espacio, ¿eh? Es como ay, es un enojón, es una gritona, está pasando por un mal momento. Como que le tenemos hasta más paciencia, más empatía a la ira, no tanto a la tristeza. Y entonces, les decía, la tristeza a veces cuando no se supera es heredable y nos encontramos con sociedades tristes, ¿cierto? Sociedades que han vivido situaciones de guerra, conflictos por años, y son sociedades tristes. Esta tristeza se va transmitiendo de generación en generación, está en el ambiente. O hay familias tristes, hay familias que vivieron unas situaciones de duelo complicadas que nunca resolvieron, que se castraban llorar, expresar la emoción al respecto, en torno a la circunstancia, a su pérdida. Claro, también vamos a ver que son familias donde hay mucha compulsión, obsesiones, hasta adicciones, y es su forma de vivir la vida y de enfrentar la vida. Pero se van heredando y entonces yo voy creciendo y digo, pero si yo en realidad es que nunca he vivido algo así tan fuerte, porque siento como que cargo esta tristeza existencial. Pasa mucho también con el miedo, como que se heredan y de pronto nos damos cuenta que son temas, son duelos que en familia por generaciones, capaz nuestros padres o los padres de nuestros padres, etcétera, hacia atrás, no iban resolviendo sus duelos y hay como esta transmisión de esa
emocionalidad. ¿Han oído hablar del síndrome de los 100 monos? Esta es una prueba que se hace que cuando una emoción es transmitida a una masa crítica suficiente, en este caso eran 100 monos, se contagia en el resto de la comunidad. Entonces pasa lo mismo con los humanos, nos vamos contagiando esto y de pronto cargamos con estas emociones heredadas socialmente o de familia, que de pronto no sabemos qué hacer con ella y entonces creamos todo este positivismo para sobrevivir. Y el positivismo es la otra cara del negativismo, es la otra, el otro perfil de la misma cara, que es la negación, es el no enfrentar. ¿Y cuál es la vía de salida? Entonces, en esta sombría situación, vuelvo a decir, se le asocia con la sombra porque nubla, porque pone una especie de nube gris a través de la que vemos y nos relacionamos con la vida. Hay que dejarla sentir, hay que dejarle entrar luz, y hay todo un tema interesantísimo en esto de dejarle entrar luz a la sombra. En efecto, hay que sostener la emoción, en efecto, hay que darle espacio, hay que sentir la tristeza, hay que sentir la ira. Si se viene en ira, usualmente la ira va a venir como una especie de rescate de la tristeza. Es como una especie de mecanismo. Cuando la tristeza es muy profunda y no le estamos dando espacio, cuando le estamos negando, la ira viene como una especie de energía que nos rescata de esa tristeza y nos hace volvernos a parar sobre nuestras piernas, arraigarnos y encontrar la fuerza. Si volvemos a retomar la analogía de la montaña, como que la voy a escalar. Entonces la ira es como esa oleada energética que suprime, pero no soluciona la tristeza, que le da una ola energética como para movernos. Y está bien, porque en un proceso de duelo eso puede hacer que el dinamismo comience y que el movimiento comience. Ahora, hablamos de tanto la ira como la tristeza, como el sufrimiento. Hay que sostenerlos, hay que darles cabida. Hay un poema de Rumi. Rumi es un poeta místico que dice: la experiencia humana es como la experiencia de administrar una casa de huéspedes. Cada día un nuevo huésped toca la puerta, recíbelo. Quizá una tristeza, quizá malicia, quizá es la culpa. Dales la bienvenida, déjalos entrar, siéntalos a la mesa, siéntate con ellos, escúchalos, porque cada uno ha sido enviado con un mensaje desde el universo. Y es totalmente así. Y esto, quise hacer alusión a este poema porque me parece que expresa muy bien cuál es la línea entre dejarle entrar luz a esta sombra de estas emociones y alimentarla. Porque es este miedo de: ¿y si sostengo la ira? ¿Y si le doy espacio? ¿Y si la dejo entrar? ¿Cómo me estás diciendo eso? Que si las dejo entrar y las empiezo a nutrir y las siento encima, me dices que las siente a la mesa, no las estoy alimentando. Al dejarlas sentir, no se van a adueñar de mí. Y la línea la resuelve la observación, ¿no? Hay una frase que comúnmente los terapeutas traemos, que es: abraza la sombra, abraza tu emoción. Y tú dices: pero ¿cómo es esto? Ok,
es una analogía poética, pero lo que significa es no eres, la vas a abrazar porque no eres tu emocionalidad. No soy la triste, no soy el depresivo, no soy la culpable, no soy la iracunda. Siento tristeza, siento ira, siento enojo, siento culpa. Ahí empieza el proceso de desidentificar, de entender que estas emociones, como bien su nombre nos dice, emoción, moción, movimiento, transformación, impermanencia, están de pasada. Es esta identificación a verlos y a observarlos, a ver si tienen un mensaje. Como decía, a veces esta tristeza de permitirnos sentir esa tristeza y decir, ¿qué es el mensaje que me está trayendo? Y usualmente nos va a venir a decir que efectivamente, si reflexionamos lo suficiente, reflexionar quiere decir flectar hacia mí, voltearme a ver a mí mismo, ver hacia mi interior. Si veo hacia mi interior y escucho mi tristeza, a lo mejor me está diciendo que tengo duelos no resueltos y que es momento, que están saliendo a la superficie, que es el momento de atenderlos. A lo mejor me está diciendo que mi divorcio no lo procesé lo suficiente, que cuando me tuve que dejar mi casa por una fractura económica y tuve que cambiar mis condiciones de vida y me mantuve positivo en este positivismo negador, finalmente está saliendo a la superficie y requiere atención. Me está hablando de mí, me está enseñando quién soy, me está permitiendo verme. Y entonces al recibirlas, al darle este espacio, al atenderlas, al abrazarlas, significa que voy a recordar que no soy la emoción que me vino a visitar, que soy la casa donde se está manifestando, donde se está alojando. Y también voy a recordar que estas emociones son nutridas por mis pensamientos. Entonces, no solo voy a observar la emoción, voy a observar los pensamientos que están alimentando y nutriendo esa emoción. Si la emoción es muy intensa, quiere decir que estoy siendo demasiado manipulada por mis pensamientos, cuando en realidad tengo la fuerza. Mi mente es un computador que yo puedo manejar, programar y tomar las riendas de. Entonces ahí hay otra señal también, que no estoy dándome la presencia suficiente para observar mis pensamientos y tomar la rienda de ellos. Entonces tenemos estos dos recursos: observar la emoción, darle la bienvenida, dejárnosla sentir, darnos el espacio. Hay que hacer un espacio. Lo primero que nos van a pedir estas emociones es darnos un espacio, prestar atención, flectar hacia nosotros, reflexionar, escuchar cuál es el mensaje, qué es lo no resuelto que tenemos que resolver, así sea un tema otra vez que no es nuestro. A veces es inmerso en la sociedad en la que vivimos, inmerso en la cultura en la que vivimos, inmerso en el tema familiar en el que vivimos, los duelos que se vienen arrastrando de generaciones, lo que sea que es que tengamos que resolver, la ruptura de una relación que realmente era importante para nosotros, pero no le quisimos dar la suficiente importancia por ser positivos, porque nos movíamos con círculos o en vínculos donde les asustaba ver su propia tristeza y no supieron contenernos, donde estamos inmersos en estos círculos de positivismo negador, de todo está bien, todo va a estar bien. Claro que está bien.
Y claro que va a estar bien. En principio siempre está ocurriendo lo mejor por el hecho de que está ocurriendo y porque vivimos en este universo de orden perfecto. Entonces no es un tema de si está bien o si está mal. Claro que está bien, pero sentir la tristeza también está bien. Y entonces necesitamos esta capacidad de observación. ¿Qué característica tiene la observación? La observación carece de juicio. No hay juicio en la observación. ¿Qué característica tiene la aceptación? No hay juicio. Tanto la observación como la aceptación, lo hablábamos la semana pasada, son cualidades de la presencia. Quiere decir, estoy presente para ellos. Y ya desde el momento en que digo, estoy presente para esta tristeza, estoy presente para esta malicia, para este enojo, para esta emoción sobrecogedora que parece que me quiere abrumar, lo primero que hago es desidentificarme y reconocerla como una visita, como una emoción que está entrando a mi espacio energético, a mi cuerpo, a mi cuerpo energético y a mi cuerpo físico, a mi cuerpo emocional, y verlo como este huésped al que voy a prestarle atención, al que voy a escuchar, al que voy a observar cómo está nutrido, cuáles son estos patrones de pensamiento que le están nutriendo. Y a través de verlos voy a ir desidentificándome. Claro, a veces es tan sobrecogedor que abrir un proceso terapéutico es absolutamente necesario, absolutamente recomendable, para que se requiere mucha contención, se requiere mucha compasión. Y otra vez la compasión, ¿qué cualidad tiene la compasión? Carece de juicio, no hay juicio, es un acompañamiento amoroso, presencial, total, en aceptación. Y a veces, claro, por el propio proceso de las personas que forman nuestro círculo más cercano de afectos, no están viviendo su propia situación, no pueden ofrecernos por una razón o la otra la contención que requerimos. Entonces es absolutamente válido un proceso terapéutico que nos dé esta contención, este sostén, esta guía, nos ayude a tomar esta distancia crítica entre nuestra emoción y nuestros pensamientos. Y esto es lo que es abrazar nuestra sombra. Esto es lo que es dejarle entrar luz. Es esta desidentificación, pero esta aceptación de sentirlo, de escucharlo, de escuchar qué mensaje nos tiene esta tristeza, qué mensaje nos tiene este enojo, esta ira, este resentimiento, incluso esta culpa, que es la culpa como el sufrimiento, son como las raíces más inconscientes de estas emociones, pero que es válido sentirlos y que todos en algún momento los hemos experimentado y que no pasa nada, se sale de ellos. Otra vez, el sufrimiento dura lo que tarda en comprenderse que si me peleo y pateo la montaña y le doy de puñaladas, finalmente voy a terminar lastimándome los pies y los nudillos y la montaña no se va a mover. Es decir, comprendo que lo mejor es escalar la montaña, subirla y pasar a través de ella. Ahora, si pasamos a través de este proceso, finalmente vamos a llegar a la aceptación y aquí a la reconciliación. La reconciliación es esta parte de reconciliarme con mi impermanencia. ¿Qué es la reconciliación? Es hacerme amiga de la incertidumbre, hacerme amiga de la impermanencia. Todo puede cambiar en cualquier momento. Mis seres más amados se pueden ir en cualquier momento, tanto de este plano como de la ciudad, como
como de el círculo de convivencia. Pueden tener creencias diferentes, pueden tener preferencias diferentes y se puede generar esta separación. Y con la separación viene esta pérdida y viene este duelo. En cualquier momento llega una pandemia y nos enseña que todo es impermanente y que nuestra vida, como la tenemos estructurada, tarde o temprano da una vuelta total y nos deja pareciera sin bases sólidas si no somos amigos de esta impermanencia. Cuando aceptamos, cuando nos vamos haciendo esta conciencia y esta aceptación, no solo vamos viviendo la vida con mucha más gratitud, pero una gratitud espontánea. La gratitud es una de estas emociones que no se pueden crear. Es un estado. Yo no la llamaría emoción, de hecho la gratitud es un estado de la conciencia, cuando reconoce que todo lo que hay es solamente por este instante y agradece por ello, reconociendo que en cualquier momento puede desaparecer. En la aceptación de esta impermanencia viene el proceso de duelo y es interesante lo que puede vivirse en el duelo, en el dolor como tal, sin esta carga emocional. Una vez que le damos espacio a estas emociones y sabemos que no soy la tristeza, no soy la culpa, no soy la ira, no soy el resentimiento, no soy el remordimiento, no soy el arrepentimiento, etcétera. Todas estas emociones sombrías, una vez que sé que son huéspedes, que me siento con ellos, que les escucho, que observo mis pensamientos que los están nutriendo, una vez que me doy todo este espacio y genero el espacio para sentir verdaderamente el duelo, pasa algo interesantísimo, muy importante en la vida de todos nosotros: vivir el duelo sin la carga emocional. Y el duelo, ¿cómo se vive un duelo sin carga emocional? Cuando la aceptación llega, cuando acepto la pérdida de algo y no hay carga emocional, vivir el duelo es como una especie de desahogo. Es como una especie de poner esta campanita en esta olla de presión y de hecho es un desahogo. El dolor no se supera o no se trasciende, el dolor se desahoga. Es como una especie de vaporización de esta saturación de ese sentimiento abrumador, pero que es muy sanador al mismo tiempo. Y con esta aceptación empieza a haber esta evaporización del dolor, que a veces viene con mucho llanto, pero son lágrimas. Quien ha tenido la luz, porque es muy luminoso, de hecho, la luz de vivir el dolor sin la carga emocional, es un llanto muy luminoso, porque tiene la cualidad de el desahogo, es reconfortante, es liberador y genera un estado maravilloso que se llama vulnerabilidad. La vulnerabilidad es el reconocimiento de mi fragilidad desde mi fuerza. ¿Qué quiere decir?
con este dolor en aceptación total, literalmente se siente, y el dolor se siente aquí. Hay otras emociones que se pueden sentir del plexo solar hacia abajo, pero un dolor en aceptación total literalmente se siente en el corazón y se siente como una apertura que puede ser desgarradora, pero que es liberadora, que si nos permitimos sentirlas hay como toda esta fuga de presión que empieza a evaporarse y hay gratitud dentro de ella. Agradecemos, la pérdida empieza a transformarnos. Hay como una lucidez de que esto que perdimos se transforma en un recurso. Si es una persona, hay esta claridad de que me voy a relacionar con esta persona desde un plano energético, emocional, ya no físico, porque no está. Si dejó el cuerpo, si murió, puede ser hasta desde un plano espiritual, pero si es un divorcio, por ejemplo, es desde un plano emocional y yo puedo seguir amando a esa persona en gratitud, pero soltarla, aceptar. Y en este desahogo, en esta liberación de esta carga energética del dolor, la vulnerabilidad abre la llave a una fuerza interior que descubrimos que es un don maravilloso. Es una fuerza sustentada en la presencia, en el acompañamiento que nos estamos dando a nosotros. En la vulnerabilidad se abre la dimensión de la autocompasión y entonces quien me está sosteniendo es yo a mí mismo, a mí misma. Quien me está acompañando es yo a mí mismo, a mí misma. Es yo quien me estoy dando presencia y a través de esta apertura del corazón hay una conexión muy profunda con la vida. Quienes aquí lo hayan sentido sabrán que es una especie como que se destapa algo, no hay más corazas y los ojos del corazón se abrieran y en lugar de que esté esta relación a través de una nube oscura y esta relación a través de una luminosidad, de una luz del corazón que se está vaciando literalmente, se está evaporando literalmente de cargas. Y nos sentamos a ver un atardecer, por ejemplo, en medio de esta sensación de dolor y es como una comunicación, una retroalimentación, una conexión con el atardecer, una conexión con la naturaleza, una conexión con las demás personas. No hay corazas, no hay armaduras. En esta vulnerabilidad hay esta apertura total del corazón en la que la cualidad del amor o el amor tiene una cualidad diferente, es incondicional, es sin miedos. Es como si los miedos inconscientes que nos tienen súper protegido, armado y protegido toda esta zona, de pronto se esfuman a través de este dolor y de la liberación de este dolor. Cuando en aceptación nos permitimos sentirlos, que hay una conexión profunda con la vida, con la existencia, una gratitud, un conocimiento intuitivo de que vamos a poder relacionarnos con la vida a plenitud en estas nuevas circunstancias, de que una transformación se ha manifestado, de que una transformación ha llegado a nuestra vida y le ha dado un giro, pero podemos ser plenos. Y entonces es como un renacimiento, como al principio de la plática les decía, que hay quien nace sin la vista o sin el oído y no siente que le hace falta, aunque esté consciente cuando crezca que es ciego o que es sordo, sabe que el resto de sus sentidos están
pluripotenciados y están generando los recursos para que se relacione en plenitud con la vida. Aceptar el dolor nos da este recurso, y por eso vemos gente sin sus extremidades, con una enfermedad complicada, un cáncer, qué sé yo, que está luminosamente aceptando su principio de realidad y que de hecho hasta se cura. El patrón de pensamiento cambia y cómo es que muchas personas se curan de cáncer cuando su patrón de pensamiento de pronto hace el shift, y eso que estaba alimentando los duelos sofocados, evadidos, reprimidos, que eventualmente se manifestó en el cuerpo con diagnósticos, migrañas, cáncer, insomnios, pérdida de memoria, etc. Eventualmente todo esto puede hacer el retroceso a salud cuando nos permitimos aceptar nuestro principio de realidad desde la vulnerabilidad, desde la apertura del corazón, cuando abrazamos lo que somos, abrazamos nuestra impermanencia, el dolor de hecho se torna muy profundo y muy luminoso, y podemos relacionarnos con la vida. Y si hay, por ejemplo, si es una pérdida muy fuerte, a veces se pierde un hijo, no, es decir, son pérdidas de las que pareciera, y yo escuchaba recientemente una entrevista de una madre que perdió a uno de sus hijos por suicidio, y decía: me siento absolutamente en paz horas después porque yo le dije a mi hijo que yo lo amaría, decidiera lo que decidiera. Y es un caso real. Lo que quiero decir es que se puede. Estas son experiencias reales de gente real que puede procesar en conciencia y con aceptación sus pérdidas. Y como ya se nos va a terminar el tiempo, les voy a leer un poquito, van a estar mis lentes, unas palabras de Khalil Gibran que hace alusión a lo que estamos hablando. Dice: así como la cáscara de la semilla tiene que romperse para que el corazón de la fruta pueda estar al sol, también tienes que conocer el dolor. Y si pudieras mantener el corazón abierto, con asombro acerca de los milagros diarios de tu vida, tu dolor no parecería menos maravilloso que tu alegría. Es posible, con la contención suficiente, con la distancia crítica suficiente a nuestras emociones, con la compasión necesaria, en un ambiente de contención, si podemos ofrecerlo a la gente que está viviendo un duelo, o en última instancia, si no lo podemos, en última y en primera, porque es lo más efectivo, si nos podemos ofrecer esta contención a nosotros mismos y vivir nuestros duelos en total aceptación, es absolutamente luminoso. La profundidad, el conocimiento de nosotros mismos, el vínculo que abrimos con la existencia, con la vida misma, a través de la impermanencia, de la vulnerabilidad y de nuestra fuerza interior para sostenerlo, es maravilloso, es luminoso, es lleno de luz. Les agradezco mucho haber estado aquí, acompañarme, dejarme compartirles mis experiencias, lo que siento. Mi corazón les mando un abrazo, les agradezco, y busquen contención si la necesitan, y emprendan un camino donde puedan dárselas a ustedes mismos. No
suelten los prejuicios acerca de la terapia. A veces tenemos muchos prejuicios en torno a la terapia y es muy necesaria en procesos de duelo. Dejemos el positivismo, cambiémoslo por el positivismo o el negativismo. Aprendamos a aceptar y a darle cabida a lo que sea que estemos atravesando, con amor, con contención, sin negación, sin evasión, para que más adelante en nuestra vida no se manifieste, para que no lo heredemos, para que al estar reprimido no nos minimice nuestra calidad de vida, nuestro potencial, nuestra mirada interior. Les agradezco mucho. Veo a mucha gente muy querida y eso me hace muy feliz. Esto finalmente es eso, es una relación, una reunión entre gentes que nos queremos, conocidos o no conocidos, pero si nos reunimos aquí es porque algo especial nos mueve. Les agradezco, les dejo todo mi cariño y nos vemos en una semana. Si ustedes quieren, aquí estaremos hablando de explorando alguna otra emoción, quizá el miedo, ¿no? Bueno, un abrazo para todos. Gracias.